Amigos, bienvenidos a una nueva clase de historias del Talmud. Hoy presentamos la vasija fea. Es una historia de Rabbi Yehoshua ben Hanina y de Rabbi Elazar. Rabbi Yehoshua ben Hanina también podemos recordar que es el Bal Pilpul, el compañero de Rabbi Eliezer ben Hirkanus, con quien tuvo la discusión del horno de Ahnai, y Rabbi Yehoshua fue precisamente el que le dijo: la Torá no está en el cielo. Pero ¿qué tal si mejor comenzamos con nuestra historia? Cada uno de estos dos relatos de una vasija fea como metáfora enseñan a que tenemos que aprender a no juzgar por las apariencias. Como se dice en español, no juzgues un libro por su portada. La hija del emperador romano una vez le dijo a Rabbi Yehoshua ben Hanina que realmente era un hombre muy poco agraciado. ¿Hay de una sabiduría tan gloriosa como la tuya que esté contenida en un recipiente tan feo? En pocas palabras, le dijo la hija del emperador a Rabbi Yehoshua: sabes muchísimo, pero la verdad es que estás feísimo. Pero pues Rabbi Yehoshua ben Hanina, sabio como era, le respondió a la hija del emperador con algo que aparentemente no tenía relación directa con lo que había dicho esta muchacha. Y le dijo: ¿acaso tu padre guarda su vino en vasijas de barro comunes? Y ella le contestó: por supuesto que sí. Entonces preguntó ella: ¿en dónde deberíamos guardar el vino? Ah, Rabbi Yehoshua ben Hanina le dijo: tú eres tan importante y tu familia es tan importante, perdón, que deberían poner el vino en vasijas de oro y plata y ahí guardarlo. La hija del emperador, muy ufana, fue con su padre y le dijo esto. Y el padre le hizo caso a su hija y puso todo el vino del palacio en vasijas de oro y plata. Evidentemente, el vino se agrió. Y cuando los consejeros del emperador le informaron que el vino se había echado a perder, él le preguntó a su hija: ¿quién te ha dicho que hiciéramos algo así? La muchacha respondió: fue Rabbi Yehoshua ben Hanina, el judío más feo del mundo. El emperador lo mandó llamar y le dijo: ¿por qué le dijiste esto? Y Rabbi Yehoshua ben Hanina le respondió: así como ella me habló a mí, así yo hablé a ella para demostrarle que el material valioso se conserva mejor en vasijas humildes. El emperador comprendió la idea y le dijo: sí, pero también hay personas hermosas que son eruditas como tú. Rabbi Yehoshua ben Hanina le respondió: si ellas fueran feas, serían aún más eruditas. La Torá es comparada con el agua, con la leche y con el vino. Estos tres líquidos se echan a perder cuando se les deja de prestar atención. Y así también es la erudición, en este caso las palabras de la Torá. Cuando hay distracción o descuido y ponemos atención en otras cosas que no sea la propia erudición o las palabras de la Torá, se echan a perder. Y entonces dejan de funcionar y dejan de servir tanta sabiduría y tanta Torá, porque estamos poniendo atención a la belleza exterior. Esta es la primera historia. Cuando estamos hablando de una jarra de vino, me recuerdo de una historia popular de un rey que vivía en un reino lleno de viñedos, que eran viñedos que ofrecían los mejores vinos de toda la región. Y el rey ya no quería cobrarle impuestos a sus súbditos productores de vino. Así que les dijo: voy a poner un tonel gigante junto al palacio, cada quien traiga
una vasija con vino, viértanla en el tonel, ese tonel se va a llenar, nosotros vamos a venderle el vino a las naciones extranjeras y así no tendré que cobrar impuestos. Y así fue. Se promulgó la ley y la gente empezó a llegar con sus vasijas hacia el tonel gigante. Subían las escaleras y vaciaban la vasija. Pero alguna persona tuvo la idea de que decía, entre tanto vino, si echo una vasija de agua no va a pasar nada, se va a diluir. Lo único malo es que todo el mundo pensó lo mismo. Así que cuando el tonel se llenó y el rey sacó una copa, encontró una copa de agua cristalina en vez de una copa de vino. Lo que no se puede ver es lo que está dentro del jarrón. La segunda historia es la historia de Rabbi Eleazar ben Rabbi Shimon. Y con respecto a esta historia, los sabios comienzan con un aforismo que dice que la persona debe de ser suave como el junco y no rígida como el cedro. O podríamos decir que la persona debe ser flexible como el junco y no rígida como el cedro. Ocurrió una vez que Rabbi Eleazar, hijo de Rabbi Shimon, estuvo en Migdal Geor durante semanas estudiando Torah con su maestro. En el camino de regreso a casa, el maestro Rabbi Eleazar ben Rabbi Shimon montaba su burro paseando por la orilla de un río apaciblemente. Estaba muy contento y su corazón se llenó de orgullo, pues había estudiado mucha Torah. Sentía mucho orgullo, se pavoneaba porque había estudiado mucha Torah. En el camino encontró una persona extremadamente fea que le dijo: la pasea con usted, mi maestro. Pero Rabbi Eleazar no le devolvió el saludo. En cambio, Rabbi Eleazar dijo en voz alta: persona inútil y vacua, cuán feo es ese hombre. Y le preguntó: ¿acaso toda la gente de tu ciudad es tan fea como tú? El hombre, sorprendido y enojado, le respondió: no lo sé, pero ve y dile al artesano que me hizo, qué feo es el recipiente que has hecho. En ese momento, Rabbi Eleazar se dio cuenta que había pecado y que había insultado a ese hombre únicamente por su apariencia. Descendió de su burro, se postró ante el hombre y le dijo: he pecado contra ti, perdóname. El hombre, aún enojado, le respondió: no te perdonaré hasta que vayas con el artesano que me hizo y le digas: qué feo es el recipiente que has hecho. Así siguió durante todo el camino Rabbi Eleazar detrás de aquel hombre, y el hombre siguió caminando hasta que llegaron finalmente al pueblo natal de Rabbi Eleazar. La gente salió a recibirlo diciéndole: saludos, mi maestro, bienvenido, mi maestro. Y el hombre, curioso, preguntó: ¿a quién llaman con tanta deferencia? Mi rabí, mi maestro. Y ellos respondieron: a ese hombre que viene detrás de ti, caminando junto al burro. Y él entonces le contestó: si ese hombre es un rabí, un maestro, que no haya muchos como él entre el pueblo judío. Y ellos se sorprendieron y le preguntaron: ¿por qué dices eso? Y él les respondió: porque me hizo tal y tal cosa. Ellos le dijeron: aún así, perdónalo, pues es un gran erudito de la Torá. El hombre se detuvo y pensó un momento. Les contestó: lo perdonaré a causa de ustedes. Disculpen, pero con la condición de que acepte a no acostumbrarse a comportarse de esa manera tan orgullosa. Inmediatamente Rabbi Eleazar, hijo de Rabbi Shimon, entró a su casa de estudios y enseñó: la persona debe de ser siempre flexible y suave como el junco y no rígida como el cedro, porque quien es orgulloso como el cedro es proclive a pecar. En esta segunda historia vemos de que ni la autoridad, ni el conocimiento,
ni el lugar que ocupamos en la vida nos permite insultar y hacer burla de una persona por su apariencia. Rabbi Elazar era un gran erudito de la Torá y eso de nada le sirvió. Tanto el relato de Rabbi Yoshua ben Hanina con la hija del emperador como el relato de Rabbi Elazar ben Shimon con el hombre excesivamente feo giran en torno a un mismo aprendizaje. La grandeza verdadera nace de la humildad. En ambos casos, los sabios son figuras de enorme prestigio espiritual e intelectual y son confrontados con pruebas morales. En el caso de Rabbi Yoshua ben Hanina, responde a una burla con sabiduría y sin soberbia, pero en el caso de Rabbi Elazar ben Shimon, tropieza con el orgullo y debe reconocer su error públicamente. La enseñanza es fuertísima. El conocimiento y la religión no otorgan permiso para humillar, juzgar o mirar por encima a los demás. La Torá exige grandeza, pero que esta grandeza vaya acompañada de sensibilidad, molestia y reconocimiento de los errores. No es únicamente el Talmud que habla de esto. En la actualidad tenemos ideas que nos invitan a pensar que la persona debe de ser flexible como el junco y no rígida como el cedro. Las personas para adquirir una alta moral debemos de ser flexibles, debemos tener la capacidad de inclinarnos y pedir perdón y debemos de tener presente que entre más rígidos seamos, también implica que somos demasiado orgullosos como para aceptar cuando cometemos errores. Hoy por hoy, algunos pensadores nos han heredado y nos han entregado sus enseñanzas, como Abraham Yeshua Heschel, gran líder social y maestro, un gran rabino que fue uno de los principales luchadores por la igualdad de derechos en los Estados Unidos junto a Martin Luther King. Dice, la apariencia no determina la esencia, ya sea para medir la sabiduría, la dignidad o el valor. Emmanuel Levinas, sobreviviente de la Shoah y filósofo existencialista, dice, el otro, la otra persona, es irreductible y sagrado. Y aunque su exterior nos choque, no nos guste o nos confunda, no lo podemos reducir. No vale menos por cómo se ve. Brené Brown dice que la humildad y la vulnerabilidad permiten el crecimiento humano. Hay que ser flexibles y vulnerables como el junco y no rígidos y fuertes como el cedro. Porque cuando somos flexibles y vulnerables como el junco, nuestro crecimiento es espiritual y humano e intelectual inclusive. Sin embargo, cuando somos rígidos y cuando somos orgullosos, no hay lugar hacia donde crecer. Nuevamente, Abraham Yeshua Heschel enseña que lo esencial nunca está en la superficie. La profundidad espiritual se encuentra dentro de un recipiente de humildad y de sencillez. Ahí está realmente la grandeza interior. Nos recuerda que la grandeza moral no depende de la apariencia, sino de la sensibilidad y la humildad de nuestro corazón. Emmanuel Levinas afirma que el rostro del otro es una llamada ética absoluta. Exige respeto más allá de cualquier juicio estético. La dignidad humana no puede reducirse únicamente a la apariencia. Y realmente cada ser humano
es una manifestación divina y que nos obliga a actuar con ellos, con nuestras personas que nos rodean, éticamente. Brené Brown sostiene que la verdadera fortaleza nace de la vulnerabilidad, reconocer los errores, pedir perdón, ser flexibles. En cambio dice, la rigidez es miedo y la flexibilidad emocional es valentía, es arrojo, es valor y es la condición para una conexión humana auténtica. Así que, amigos, espero que realmente les haya interesado y hayan aprendido de estas dos historias talmúdicas. Espero sus comentarios y si les gustó esta clase, compártanla y pónganle like. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.